Buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Jenny Juárez Rojas y el día de hoy vengo a presentarles mi portafolio de evidencias de la materia de Ingeniería y Seguridad Industrial. Soy del cuarto semestre Grupo C y a continuación les voy a presentar. Para empezar, quiero hablarles un poco sobre lo que es la materia de Ingeniería Industrial. En realidad, la materia está basada en la vida cotidiana, está rodeada de peligros en todos los lugares, desde la casa, del trabajo, en los lugares de esparcimiento, de educación y todos los lugares donde nos encontramos. Los peligros se desarrollan en virtud del avance tecnológico que no agobia de día a día. Los peligros, los riesgos, representan una probabilidad de sufrir un accidente o contraer una enfermedad. Por esto, en esta materia, básicamente nos basamos en aprender lo que son un poco hablando de las normas, también hablamos de los equipos de protección personal, las maneras de manejar unas cargas y los tipos de equipo de protección personal que se deben usar y también en dónde se deben usar y cuáles son los necesarios para ciertos lugares. El objetivo general y el específico. En este caso, como general, debemos conocer un poco más sobre la importancia de la seguridad en el trabajo. Y como específico, dice que adjuntar capturas de las actividades vistas en todo el semestre. Como ven aquí, tenemos un cuadro donde hablamos de todas las competencias específicas y genéricas que se dieron en cada unidad. En la unidad 1, 2, 3 y 4. También tenemos la unidad 5, 6 y 7, donde también se divide en específicos y genéricos. También tenemos nuestro temario de la materia, donde se dividió en 7 unidades, donde cada unidad tiene sus subtemas vistos a lo largo del semestre. Para empezar a hablar un poco sobre cuál es el título de cada unidad. En la unidad 1 vimos un poquito de la introducción a la seguridad, higiene y salud ocupacional. En la unidad 2 vimos lo que era el marco legal, un poco centrándonos más en el tema. En la unidad 3 vimos lo de los riesgos del trabajo. En la unidad 4 vimos un poquito más sobre la metodología para el diagnóstico y análisis de los riesgos. En la unidad 5 vimos un poco sobre la toxicología y control del ambiente. En la 6 vimos el análisis económico de la seguridad e higiene industrial. Y por último, en la unidad 7 vimos un poco sobre el programa de seguridad e higiene. Aquí tenemos una tabla donde recopilamos y analizamos todas las actividades vistas durante el largo del semestre. Empecemos con el parcial 1, que fue la introducción a la seguridad, higiene y salud ocupacional. Como primera pregunta tenemos, ¿qué se veía antes de ver la actividad? Básicamente, no sabía muy bien lo que era la materia, no sabía lo que se dividía, no sabía las bases que teníamos que hacer en cada trabajo. En este caso, en la actividad 1.1 vimos un poco sobre, como dice, en esta actividad vimos más que nada sobre las materias, vimos sobre los antecedentes de la higiene y seguridad industrial y también con los componentes de la salud y medicina ocupacional. En la actividad 1.2 vimos un poco sobre cómo debíamos recopilar lo que eran las sesiones de cada semana. En este caso, la maestra nos proporcionaba un cuadro donde teníamos que rellenar con las capturas dependiendo la sesión de la clase. Como segunda pregunta dice, ¿qué aprendizaje obtuve en la actividad? En este caso, aprendí muy bien sobre lo que era básicamente lo que era la materia, la importancia que era, su historia que tenía a lo largo del tiempo. Era muy importante, honestamente. Como tercera pregunta me viene diciendo, ¿qué se me dificulta de la actividad? Honestamente, como tenemos en la actividad 1.4, se me dificultó un poco más sobre lo que eran los programas de las 5S. No sabía muy bien manejarlos, pero pues tuve que investigarlos, reforzar mi aprendizaje y lograr dominarlo. En la tercera pregunta dice, ¿cómo resolví estas dificultades? Como bien lo dije, tuve que volver a investigar
viene el tema de los programas de las 5S, porque únicamente no solo vimos de las 5S, sino también el de las 9S. Y en la actividad 1.5 vimos sobre otra vez la recopilación de las capturas de las sesiones. Como última pregunta que me vienen manejando, dice, ¿cómo puedo mejorarlo? Honestamente, yo diría que para mejorar el aprendizaje visto a lo largo del semestre en estas materias, deberíamos reforzarlos, actualizarlos con su historia de la materia, porque todo el tiempo vamos a ver esto, no solamente en la escuela, sino en nuestra área laboral. Como un parcial 2 tenemos la unidad 2 y la unidad 3, que es el marco legal y los riesgos del trabajo. En la actividad 2.1 vimos lo que era las normas mexicanas y las NOM y las normas MNMX. También vimos un poquito sobre la OSHA, la 18001. También vimos lo de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, que eran la 2.2. En la actividad 2.3 vimos un poco nuevamente lo de la recopilación de las actividades. En la 3.1 vimos lo de la recopilación de unas exposiciones que llegamos a ver, donde distintos equipos se expusieron en distintas clases y cada equipo tuvo que hacer su mapa de araña recopilando todos en un mismo formato y haciendo un resumen por cada equipo. En este caso, en la actividad 3.2 vimos sobre el método de William Finn, vimos también los tipos de riesgos que existen. Esto es lo que vimos en las exposiciones anteriormente. Y finalmente vimos también el manual de actividades de riesgos, que fue en la actividad 3.2. En la actividad 3.3 vimos nuevamente la recopilación de las actividades vistas en la semana. Haciendo nuevamente las preguntas, ¿qué sabía antes de ver las actividades? Sabía más o menos lo que eran algunos tipos de normas. No sabía exactamente qué normas se debían de aplicar y no sabía qué normas, qué NMX se tenían que retomar. Tampoco sabía lo que era, en este caso en la actividad 3.2, no seguía muy bien lo del el método de William Finn. Honestamente jamás lo había oído. ¿Qué se me dificultó? Básicamente lo único que se me dificultó en estas actividades fue el método de William Finn. ¿Cómo pude resolver estas dificultades? Básicamente tuve que investigar conforme a lo que estuve investigando en la actividad 3.2, pude conocer un poco más sobre el método de William Finn, cómo se utilizaba y desde hace cuánto se utilizaba. ¿Cómo puedo mejorar estos aspectos? Pues como ya había dicho anteriormente, yo diría que volviendo a investigar, actualizarme y sucesivamente. En el parcial 3 vimos la unidad 4, 5, 6 y 7. En estas unidades empezamos con las actividades 4.1. Aquí se empezaron a ver lo que eran unas exposiciones donde varios equipos nuevamente expusieron. Hicimos nuestros mapas de araña, adjuntamos cada mapa de araña en un solo formato. En la 4.2 vimos que dice que en estas actividades hablamos un poco de los equipos de protección personal, tanto en la actividad 4.2.1 y en la actividad 4.2.2 fue lo que más se vio. En la actividad 4.2.3, primeramente se vio lo de un video en el cual hablaban de la toxicología industrial y ahí debíamos sacarlo de las ideas centrales y sus hipótesis nulas, básicamente de donde se debía ver el video. En la actividad 5.1 se dividía en 3 actividades. Este caso hablaba más que nada de los equipos de protección personal. En esta actividad básicamente hablamos más de la norma 017 STPS 2008, donde ahí recopilamos toda la información de los equipos de protección personal. En la segunda actividad vimos sobre las pandemias que han existido a lo largo del tiempo. Vimos cómo fue afectando a cada época. En la actividad 5.2 vimos nuevamente la recopilación de las capturas de cada sesión que se vio en la semana.
En la actividad 6.1 dice que en la primera actividad se resolvió un cuestionario donde básicamente se contestaban lo que íbamos a ver en el examen. Se hablaba sobre las exposiciones vistas anteriormente. En la segunda actividad dice que se investigó sobre los elementos de un botiquín de primeros auxilios que se veían desde su definición hasta los tipos que debía haber. En la actividad 7.1 hablábamos del que se debía investigar sobre la eficiencia de los cubrebocas, los tipos que había y los más comunes que se usaban en nuestra comunidad. En la actividad 7.1.2 dice que se hizo una simulación de un accidente y debía usarse los primeros auxilios. En este caso vimos lo de que podía ser una cortada, una herida, un desmayo o hasta en ese caso una quemadura. En la última actividad de la 7.1.3 dice que se vio sobre el manejo de las cargas. Dice que debíamos ver la buena postura que se debía tomar y qué equipo de protección personal son los más adecuados para la hora de ejercer las cargas. Aquí van nuevamente mis preguntas. ¿Qué sabía antes de ver estas actividades? Honestamente, lo poco que sabía era sobre la norma 017 STPS 2008 que hablaba de los equipos de protección personal. Sabía que en esa norma se utilizaban los equipos de protección personal, pero no sabía exactamente cuáles eran todos los equipos. Sabía cuáles eran los más usuales, como son los de la cabeza, los de las manos, los de las extremidades superiores e inferiores. Y de ahí en fuera no sabía tanto. ¿Qué aprendizaje obtuve de las actividades? Honestamente me sirvió estas actividades ya que supe de los equipos de protección personal, supe de los primeros auxilios que se debían de dar en caso de un accidente, herida o cortadura, y también supe la manera de ejercer unas cargas manuales. En este caso, gracias a los equipos de protección personal, supe cuáles eran los más adecuados para ejercer ese trabajo. La siguiente pregunta dice, ¿qué se me dificulta la actividad? Honestamente, no se me dificultó esta unidad, ya que era algo que tal vez no lo manejaba tan bien, pero pues sí lo veía más que nada en la vida cotidiana. ¿Cómo resolví esta dificultad? Pues no tuve ninguna dificultad como en sí, pero pues gracias a la investigación que tuve en cada actividad pude informarme de cómo debo hacer cada cosa, cómo usar cada cosa y qué norma lo rige. ¿Cómo puedo mejorar esto? Pues actualizándome, investigando, poniendo a cabo cada actividad, como son en este caso lo que más veo en la vida cotidiana, que son los manejos de las cargas manuales. Conclusión. Puedo concluir con esta actividad que a lo largo del semestre aprendimos la manera importante que se debe implementar en los trabajos las normas aplicadas para cada trabajo, para cada equipo de protección personal y a los lugares que debo aplicarlo. Es importante saber esto, ya que esto se va a implementar a futuro en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo. Para finalizar, aquí hay algunas referencias de los links donde usé para sacar cada actividad. Se dividen en todas las actividades desde la unidad 1 hasta la unidad 7. En este caso, esto sería todo por mi parte. Quiero agradecer a la maestra por habernos proporcionado la información requerida a lo largo del semestre y que me sirvió saber un poco más sobre la importancia de la higiene y seguridad industrial para ejercer la futura en mi vida. Muchísimas gracias.